Este video lo ayudará a encontrar artículos usando la búsqueda de artículos en la página principal del sitio web de la biblioteca. Esta búsqueda se realiza en dos de las bases de datos de artículos de biblioteca más grandes, Academic Search Premier y Masterfile Premier, que contienen artículos sobre una amplia variedad de temas. Quizá también hayas oído hablar de ellas como EBS-SEO Host. Antes de buscar, querrá hacer clic en la pestaña Articles, Artículos, para buscar artículos más que libros. Hoy voy a buscar artículos para ayudarme a responder la pregunta, ¿debería haber límites al discurso de odio? Normalmente empiezo con una búsqueda lo más simple posible, solo con las palabras clave más importantes de mi pregunta de investigación. En este caso, odio, discurso y límites. Verá que hay una casilla de verificación para limitar su búsqueda a únicamente artículos revisados por pares, pero en este caso quiero encontrar una variedad de tipos de fuentes. Esto me dio una lista de resultados agradable y manejable. Esta base de datos extrae artículos de diferentes tipos de publicaciones, periódicos, revistas, publicaciones académicas revisadas por pares y publicaciones comerciales, que son revistas para una profesión en particular. A diferencia de una búsqueda web normal, todo en estos resultados proviene de una aplicación pública establecida, lo que significa que al menos ha sido revisado por un editor. Aquí puede ver que en la parte superior de cada resultado dice qué tipo de artículo es. Periódico significa que se trata de una publicación de carácter popular o comercial. Los artículos de publicaciones periódicas suelen ser más breves y su escritura está diseñada para ser leída por personas sin títulos académicos superiores en el área temática. La mayoría de los artículos de publicaciones periódicas son escritos por periodistas expertos en obtener información de otras fuentes expertas y resumirlo para personas no expertas como nosotros. Una publicación académica es una publicación revisada por pares. Estos son artículos escritos por expertos en ese tema y también son revisados por expertos en un proceso llamado revisión por pares. Si bien estos artículos son de alta calidad, pueden ser bastante largos y debido a que son escritos para expertos en el tema, pueden contener lenguaje especializado y ser más difíciles de leer. Algunos aún pueden ser bastante útiles en su tema, pero si no puede entender lo que está leyendo, no es un buen artículo para utilizar. Si desea limitar su búsqueda a revistas académicas, revistas o artículos de noticias, puede hacerlo marcando las casillas debajo del filtro Source Types, tipos de fuente, en la parte superior de la página. En algunas clases es posible que se le pida que utilice únicamente artículos de publicaciones académicas. En ese caso deberá hacer clic en el filtro Peer Review, revisado por pares, en la parte superior de la página. También puede limitar su búsqueda por fechas y, por ejemplo, solo necesita artículos de los últimos 10 años utilizando el filtro de Time, tiempo, en la parte superior de la página. Esta búsqueda me proporciona algunos artículos útiles, pero quizá quiera enfocar mi búsqueda de forma un poco diferente. Rara vez encuentra todo lo útil para su tema en una sola búsqueda, por lo que vale la pena intentar diferentes combinaciones de palabras clave. Si sintiera que tengo muy pocos resultados aquí, podría eliminar el término limits, límites, y simplemente ver todo lo escrito sobre el discurso de odio. Esto podría ser útil si aún no estuviera del todo seguro de cómo quiere enfocar exactamente su búsqueda. Si tuviera demasiados resultados, podría agregar términos adicionales para que mi búsqueda sea más específica. Sin embargo, esta búsqueda proporciona muy pocos resultados. También puede descubrir que probar diferentes palabras clave puede ayudarlo a centrarse en diferentes aspectos de la cuestión. Aquí voy a traer palabras clave relacionadas con la primera enmienda. Abriendo la opción de búsqueda avanzada, además de primera enmienda, agrego libertad de expresión y libre expresión con una O entre ellas. Poner una O entre los términos le dice a la computadora que encuentra al menos uno de ellos. Esto es útil cuando hay varios términos que podrían describir lo que está buscando, como teléfono inteligente o teléfono móvil o teléfono celular. Esta parece una buena lista de resultados, pero en este caso quiero mostrarle cómo limitar aún más esta búsqueda si quisiera centrarse en la idea de que el discurso de odio puede conducir a la violencia y a los crímenes de odio. Entonces, voy a abrir la búsqueda avanzada nuevamente y voy a añadir los términos daño o violencia o crímenes de odio. Muchos de estos parecen interesantes, especialmente este. Tomar en serio la ofensa profunda, libertad de expresión versus dignidad humana. Voy a hacer clic en el título y mirar en el resumen, que es un resumen del artículo. También puedo ver que, si bien pertenece a una publicación académica, solo tiene 11 páginas. Y está en una publicación que es realmente relevante para mi tema, Journal of Hate Studies, revista sobre estudios del odio. También puedo entender el resumen, lo cual es una buena señal de que podré entender el artículo. En esta página también puede acceder al artículo para leerlo o descargarlo a su ordenador.
Puede enviarse el artículo por correo electrónico haciendo clic en el icono Share, compartir. Esto le permitirá enviarse el texto completo del artículo. Puede obtener una cita de muestra para el artículo haciendo clic en el icono Cite, citar. Esta herramienta le permite seleccionar el estilo de cita que necesita utilizar. Generalmente la cita que le da la base de datos es correcta, pero recomiendo volver a comprobar que hay en contra del artículo en sí para cerciorarse. Y si se queda atascado o tiene problemas para encontrar fuentes, pregunte a un bibliotecario. Estamos encantados de ayudarlo.